Bien, señores, y estamos aquí en revistaverde.com.uy y vamos a recibir a partir de este momento a Marcos Carrera, es el líder comercial de Bayer aquí en Uruguay. Varios temas para conversar con él. Se está en plena etapa de lanzamiento de lo que es la zafra de maíz 2021-2022. Marcos, ¿cómo se está viendo el panorama para esta próxima zafra? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar. ¿Cómo estás, Rubén? Bueno, y gracias por la invitación. La verdad que se está viendo muy bien. Creo que los resultados perdón, unidos a la situación de mercado hacen que estemos esperando realmente una zafra muy, muy interesante en maíz. Estamos viendo una oportunidad de crecimiento importante y que realmente, y creo que lo charlábamos contigo, eh, creo que debería poner el maíz hoy en un lugar diferente desde el punto de vista estructural, o sea, de situar las áreas de cultivo en un nivel más alto de superficie media. Cuando yo hablo de estructurales, es esa área que es inflexible, o sea, que entre años siempre se mantiene y no se mueve por los vaivenes eventuales de mercado o de precios. El millón de Entonces, hectáreas de soja, exacto, exacto. armar un nivel de hectáreas similar para maíz, digamos. Sí, a ver, y ese nivel que hablamos en soja hoy, bastante invariablemente alrededor del millón de hectáreas, en realidad situarlo en maíz, que hoy ya está en el entorno de 150 de maíz grano, y en total, según nuestros números, el año pasado habrían sido unos 180.000 hectáreas más o menos, número más, número menos, no hay un número exacto, situarlo en el entorno de las 200, ¿no? O sea, el maíz es un cultivo necesario en la rotación por su aporte de carbono al suelo, por su aporte de modificar o de rotar, valga la redundancia, cultivos, por el tema manejo de malezas, por una cantidad de plagas, etcétera, por una cantidad de particularidades que obviamente suman a la cuenta del productor y al resultado general del cultivo. Creo que hoy estamos en la situación para poder dar ese salto y situar ese nivel de superficie en esos niveles que te hablo Claro. y llevar la relación soja-maíz a un nivel más parecido al 5-1 que al 11-1 que fuimos en algún momento, ¿no? Claro. Eso es un poco la expectativa. Bien, y un cultivo que también va encontrando, podríamos decir, nichos, ¿no? Como por ejemplo el incremento en el área de segunda, algo que hasta hace poco tiempo atrás era algo que no se daba, ¿no, Marcos? Y tal cual. Yo creo que la gente, hay unos muchachos del equipo lo que siempre dice es que como que, y eso no es literal, pero como que muchos productores le perdieron el miedo al maíz. Y eso de alguna forma es cierto, o sea, en el buen sentido, en el sentido de maíz es un cultivo que por más que es un cultivo con muchísima inversión a nivel global, que tiene realmente un salto tecnológico fortísimo en los últimos años, es un cultivo que hay que saber manejarlo, como todos, ¿no? Pero que hay que saberlo manejarlo y lleva cuidado, sobre todo en la etapa de instalación, de siembra, a diferencia de lo que pasa con una soja o un trigo que llevan cuidado, pero el maíz es más delicado el momento de la siembra, requiere una siembra de precisión y más cuidado en ese momento, requiere andar despacio, requiere hacer una buena calibración de la sembradora, requiere bastantes pasos intermedios con mucho cuidado, en donde se juega gran parte del rendimiento. Y eso, de alguna forma, los productores le fueron agarrando la punta al tema, y eso yo creo que es uno de los pasos fundamentales para sustentar esto que capaz que hace 3 4 años ni me hacías la nota, porque te decía esto y decía, este tipo está loco. Realmente hoy es un escenario razonable, es razonable esperarlo. Recordar que no me quiero equivocar con las fechas, pero creo que fue 2012, tuvimos el pico de área de maíz antes de la del año pasado, y fue 176.000 hectáreas, y Exacto. fue claramente tirada o sacada por precio, o sea, era un tema de mercado que estaba demandado en la época del boom grande de los precios de los commodities, y bueno, obviamente era el sustento. Yo creo que hoy estamos en un nivel diferente, estamos en una etapa diferente porque obviamente el precio está, que eso es importante, no está en los niveles aquellos, pero sí se han resuelto una cantidad de otros temitas intermedios del cultivo que te hace permitir
pensar en un cultivo estable en niveles más altos. Y acá voy a hacer una cosa que, si me escucha la gente de mi equipo, se dan vuelta, es porque algo que yo siempre repito. Yo hace 25 años que trabajo con maíz. Y desde que yo empecé a trabajar con maíz a hoy, el nivel de rendimiento o el piso de rendimiento se ha modificado sustancialmente. Pero sustancialmente. Una seca como la que tuvimos el año pasado, hace 15 o 20 años, Era significaba no cero. tener cultivo. No tener cultivo. No tenías cultivo y estábamos hablando, y acordate, Rubén, de aquella época, estábamos hablando de que se picaba para las vacas y iba todo asilo, y era un cultivo esencialmente sin marlo, ¿no? O sea, sin choclo, y que se picaba y a veces se pastoreaba inclusive. Hoy en día, con una seca importante, yo no te voy a decir que sacás un resultado importante, pero tenés un cultivo y tenés 3.500, 4.000 kilos, y vos me dirás, bueno, está, pero tampoco, y eso no da para pagar las cuentas. No, no da para pagar las cuentas, pero tenés un cultivo. Y te fija un piso de rendimiento que te permite hacer las cuentas de otra forma. Porque antes estabas entre cero y lo que cada uno pudiera pensar que podía sacar. Hoy estás entre 3,5, 4 y 8, 10, 12 como cosas normales. O sea, no estoy diciendo cosas locas. Cualquiera que plante maíz con la tecnología hoy disponible puede pensar en esos números. Y hoy, con los precios que tenemos planteados en el mercado, eso es un número interesante. Entonces, yo creo que cambió el escenario, nos permite ser un poquito más optimistas con respecto al crecimiento del área, que siempre lo fuimos, pero ahora creo que tenemos más sustento todavía. Y bueno, nada, eso es lo que construye el escenario que te planteaba, Rubén. Bien, hoy considerás, por cómo se está desarrollando la agricultura, por los cambios que se dieron en estos últimos 5 o 6 años, que el maíz ya forma parte del sistema. Sí, sí, definitivamente, definitivamente. Obviamente en algunos casos más, en otros casos menos, pero sí, definitivamente. Y eso te lleva a que es una conversación normal. Bueno, en este caso entra, por rotación te entra el maíz. Entonces, ese tipo de cosas también, y en línea con lo que te venía planteando anteriormente, el tema sorgo. O sea, se ha ido cayendo el área de sorgo y esa área también ha sido ocupada por maíz. Lugares en donde vos decías, hablabas de la segunda, y también campos inferiores que normalmente no iban a maíz, hoy van a maíz. Y van a maíz obviamente con una expectativa de rendimiento diferente y Pero un planteo también eventualmente diferente. planteos diferentes, densidades de siembra diferentes, fertilizaciones diferentes, pero antes ni se planteaba, o sea, ni se pensaba en que pudiera ir a maíz. Entonces yo creo que es un escenario lindo que se plantea, en donde tenemos una cantidad de oportunidades arriba de la mesa y que obviamente permiten también a los productores pensar en otros niveles de resultados, ¿no? ¿El piso de área para esta zafra, 180.000 hectáreas, sería? Y yo creo que sí, yo creo que pensar hoy a ver, yo siempre hago el siguiente escenario, es dónde estábamos al momento de toma de decisiones un año atrás y hoy, qué pasa en el mercado y qué pasa en el país en ese momento. Y cuando analizo todas esas variables, y por supuesto, obviamente, el resultado del año pasado, ¿no? Y cuando analizo todas estas variables, yo creo que estamos un escaloncito más arriba. Entonces, al momento de tomar la decisión en manos de los productores, estamos un poquito mejor que el año pasado, desde el punto de vista del mercado interno desde el punto de vista del resultado similar, del resultado del cultivo, cuando lo comparamos con soja mejor y mirando para adelante, escenario de precios y mercado bastante más sólido que lo que estábamos un año atrás. Y si lo comparamos a su vez con soja en esa variable que es el mercado internacional y precios, claramente ambos cultivos están con muy buenos niveles de precio. Los fundamentals, como dice la gente, los gurúes de mercado, los fundamentals del negocio o de precios están bastante más sólidos en maíz que en soja, por más que ambos están sólidos. Y eso lleva a pensar en un escenario fuerte para el cultivo del año que viene. Bien, están preparando lo que es el lanzamiento de campaña para este ciclo 2021-2022. ¿Qué novedades se vienen? ¿Qué se puede comentar allí? Bueno, en realidad tenemos lanzamiento de un par de híbridos nuevos, siguiendo la línea de Calvi histórica de ir manteniendo un portfolio muy competitivo. Acuérdense que
la posición de la compañía en esa línea es no apuntarle a un híbrido estrella, sino apuntarle a un portfolio de híbridos que den estabilidad. Y uno de los eslogans que aplicamos mucho en esta campaña es: hay un híbrido para cada situación productiva. Hoy tenemos una oferta muy amplia de híbridos para todas las situaciones, y bueno, en esa línea de ir sustituyendo los híbridos que ya tienen una trayectoria, se van a lanzar 2 híbridos nuevos para atender el mercado. De vuelta, el lanzamiento está planificado para la semana que viene, empezar el lanzamiento comercial, y se va a extender, o sea, también eso vamos a modificar, vamos a hacer un lanzamiento extendido en el tiempo, no solamente en el evento en sí mismo de lanzamiento, sino en la comunicación, también con alguna novedad que van a ir viendo en la medida que ocurran, desde el punto de vista del productor, de ir viendo una comunicación más estabilizada en el tiempo. Pero por ahí van las cosas desde el punto de vista de maíz. Ya se vienen las novedades de lanzamiento de campaña, y ya estamos lanzados a pleno en la comunicación con los productores, ¿no? Pero muy bien, ingeniero agrónomo Marcos Carrera, líder comercial de Bayer aquí en Uruguay, muchísimas gracias por estos minutos, muy amable, como siempre. Gracias a ti, Rubén, y bueno, que tengas una buena jornada.